Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase 114. El día de hoy vamos a seguir trabajando con una parte de lo que hemos visto de funciones y el día de hoy vamos a analizar en qué podemos aplicar este tipo de disciplinas que hemos, desconocimientos que hemos adquirido, ¿no? ¿Para qué nos pueden servir, ¿no? O qué son las funciones. Entonces, la secuencia del día de hoy nos dice que analicemos situaciones asociadas a fenómenos de otras disciplinas en las que existe una variación lineal. Es importante que veamos que las funciones ayudan a explicar un poco lo que viene siendo la variación lineal. Y dice, en este tema veremos que de forma se aplican las funciones y sus gráficas, que nosotros ya hemos empezado a ver parte de las gráficas que estuvimos trabajando en los temas anteriores. Dice a problemas relacionados no solo con las matemáticas, sino con otras materias. Así que vamos a entrar a otras disciplinas para aplicar lo que nosotros ya conocemos acerca de funciones y cómo graficarlas, ¿no? Por ejemplo, a economía y a finanzas se requieren de funciones para calcular la conversión de moneda como dólares a pesos mexicanos y estos a su vez en euros. También usamos funciones para calcular la tasa de interés y el rendimiento de una inversión de dinero en un banco. Sí, también podemos hacer eso. También podemos, en medicina, las funciones son de suma importancia, pues nos ayudan a calcular las dosis del medicamento que se debe dar a un individuo de acuerdo a su peso y estatura y no dar la misma dosis a un bebé de un niño que tiene 8 años, ¿no? Como que no le podemos dar, que no le podemos dar el mismo medicamento a un niño que a un adulto, ¿no? Por ejemplo, cuando el medicamento es muy fuerte, algunas dosis de medicamento. Entonces, por ejemplo, los veterinarios lo necesitan para calcular la cantidad de medicamento que le dan a un becerro o un toro, ¿no? Porque también tiene que ver el peso en cuestión de qué tipo de tanta cantidad. Física, la conversión de escalas a temperatura, el movimiento de cuerpos, la velocidad, la aceleración, entre otras cosas que se pueden calcular mediante funciones. Bueno, no sé si ya hemos visto un poco de física, pero sí podemos ver esta parte. Entonces, imaginemos que vamos, cómo se alarga un resorte, dice el problema. Imaginemos que queremos alargar un resorte y que ese resorte nos va a servir, no sé si ustedes han visto algunas básculas que se llaman básculas romanas, que son las básculas de resorte que tienen, que se cuelgan, tienen un aro para que las cuelgues y un ganchito para pesar para poder pesar. Entonces, cualquier cosa, ¿no? Que quieras pesar, la cuelgas de un lado y puedes pesarla. Entonces, dicen, incluso no sé si han visto unas que están en la central de vasos que traen unas charolas y traen como una aguja de reloj en las que también suelen pesar mucho, ¿no? Ahorita ya tenemos bastante básculas digitales, pero algunos que conservan estos tipos de básculas se darán cuenta de que utilizan un resorte para poder pesar lo que viene siendo lo que nosotros propongamos, ya sea fruta, verdura, etcétera, ¿no? Entonces dice que la central tiene un resorte para pesar los costales de naranja, ¿no? Entonces el resorte tiene 10 centímetros de longitud cuando no tiene peso y por cada medio kilo que se le cuelga de peso se extiende 1 centímetro, ¿no? O sea, sé que si está en cero, tiene 10 centímetros y cuando se alarga cero, ¿no? Porque no le hemos colgado nada. Dice que por cada medio kilo, no por cada kilo, perdón, entonces se estira un centímetro, por lo tanto, aquí estaría midiendo 11 centímetros y cuando se alarga, pues 1 centímetro, ¿no? Porque está creciendo 1 centímetro. Entonces dice que completemos la siguiente tabla para que vean la relación entre la longitud del resorte y el peso que se está colgando. Entonces podemos, muy sencillo, ¿no? Así que por cada centímetro, por cada medio kilo voy a alargar 1 centímetro, entonces cuando llevamos 1 kilo va a ser 12, déjame tomar otro color, debido a que este está un poco, no está tan claro. Entonces quiere decir que cuando pesa 1 kilo, este va a medir 12 centímetros, y obviamente pues se va a alargar 2 centímetros. Y cuando este son 2 kilos, por 2 kilos estaríamos hablando que son 4 centímetros, o sea, eh, 14 centímetros y se ha estirado 4,
¿sí? Y por ejemplo, en 3 centímetros, sabemos que son un centímetro por medio kilo, tenemos 6 medios kilos, que dan 3 kilos, por lo tanto se estira 6, o sea, hace 16 centímetros medio el resorte, y obviamente se estiraría 6, muy fácil, ¿no? Es algo muy sencillo, pero podemos empezar a establecer una función, una relación. Sí, en este caso utilizaríamos una función que es igual a la de y, es igual a, no sé cómo expresarla, pero es que ya hemos visto que podemos utilizar es acá o a, pero es x más b, lo vamos a poner como kx más b, ¿no? Porque podemos expresar esta función, esa tabla la podemos expresar en esta función. Porque en esta función, porque vamos a ver que tenemos una variable dependiente y una variable independiente. Si aquí nuestra variable independiente, pues sería el peso, ¿no? Porque yo puedo poner lo que yo quiera de peso. Y la variable dependiente va a ser cuánto se alarga, ¿no? El total de lo que se alarga. Bueno, que realmente va a ser la longitud total del resorte, ¿no? Que estamos. Sí nos dice cuánto se alarga, pero podemos verlo. Podemos establecer la longitud del resorte con esta función, o podemos ver cuánto se alarga con esta otra función, ¿no? Debido a que podemos, por ejemplo, decir que tenemos kx nada más. ¿Sí? Podemos utilizar ambas funciones, una para esta para esta aquí, cuánto se alarga, por la longitud del resorte, y esta para saber cuánto se alarga, ¿sí? Y si se fijan, tenemos el mismo problema, pero podemos presentar dos tipos de funciones para explicar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y por ejemplo, yo sé que por cada centímetro, por cada medio kilo, aumenta, entonces por cada medio kilo aumenta uno. O sea, este es medio, ¿cuánto valdría en este caso Y? Pues valdría medio, ¿no? Un medio, por así decirlo. Entonces, ¿cuál sería la constante? Pues la constante sería que, que K vale pues 2, ¿no? Porque 2 por un medio pues me da 1, ¿no? Debido a que cuando entonces X vale medio, pues este Y vale 1, ¿sí? Y por ejemplo, si X vale 1, pues Y vale 2, ¿no? Por ejemplo, si este mido 1 por 2, pues me da 2. O si este es 2 por 2 me da 4. Y si fuera 3, 3 por 2 me da 6. Entonces existe una relación funcional, sí. O incluso podríamos decir que es muy parecido a simplemente que tenemos una constante que cuánto se alarga, ¿no? Porque sabemos que empieza desde 10 centímetros, la B es una constante, que vamos a anular estos 10 centímetros, va a ser B, y vamos a ver que por cada centímetro, por cada medio kilo, vamos a hacer que por cada medio kilo que se alarga, que en este caso sería la constante, sería la misma. Por ejemplo, cuánto se alarga la longitud del resorte, podemos expresarla de esta otra manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos empezando desde 10. Y si se fijan, al igual va 1, 2, 4, 6, termina 1, 2, 4, 6, al igual. Solamente que en esta le tenemos que sumar más 10, porque pues obviamente empezamos desde 10 centímetros, ¿no? Y hay un poquito la diferencia que podemos manejar sobre los dos tipos de funciones, que podemos aplicar cualquiera de los dos tipos de funciones. Y esto pongan atención, porque de repente si nos suele confundir, depende de lo que nos estén preguntando, es la respuesta que debemos aplicar, porque a veces solemos confundirnos y decir, bueno, es que nada más hace esto. No, aquí podemos hacer cualquiera de las dos cosas, pero depende de lo que me esté preguntando, es lo que yo debo contestar. Y vemos que podemos aplicar las dos funciones. Entonces, dice, si el alargamiento máximo que aguanta el resorte es de 10 centímetros, ¿cuál es el peso máximo que se puede colgar? O sea, si puede alargarse hasta 20 centímetros. ¿Cuál sería? Pues entonces hasta 5 kilogramos, ¿no? ¿Por qué? Porque si por cada medio kilo aumenta 1 centímetro, quiere decir que
en cada kilo aumentan 2 centímetros como lo vimos en la tabla. Y si solamente se puede estirar hasta 10, entonces solamente puede aguantar 5 kilos esta pequeña báscula. ¿Sí? Vamos a poner 5 kilos. Entonces, si aumentamos el peso que está colgando al doble, si por ejemplo, si ponemos medio kilo, se aumenta 1 centímetro. Si le pongo el doble, que sería 1 kilo, se alarga el doble, sí, 2 centímetros. Entonces, si le pusiera, por ejemplo, 2 kilos, que son, bueno, 1 kilo completo, se aumentaría 2 centímetros. Y le pongo 2 kilos, aumenta 2 centímetros. Entonces, si se fijan, sí va aumentando el doble según, perdón, si duplico el peso, aumenta el resto, se estira también el doble. La respuesta es sí, ¿no? Establece una función que describe el problema. Podemos establecer ambas, como ya les había dicho, podemos establecer una, depende de lo que nos esté preguntando, pero por ejemplo 2, sabemos que K es igual a 2 y 2x, ¿no? Que podemos dejarlo así. ¿Por qué? Porque podemos poner, déjame borrar esta, podemos dejar una función de tal manera que sabemos que es el doble. Y es igual a 2x, ¿por qué? Porque está aumentando por medios kilos, ¿no? Y aquí podemos dejar a x que valga cualquier cosa, o también podemos utilizar la de y es igual a 2x más 10. ¿Por qué? Porque queremos saber cuánto se alarga, ¿no? Entonces, estas dos funciones establecen, ya vimos que establecen la función para encontrar cualquiera de los valores de cualquiera de las dos maneras que lo podamos ver. Entonces, cualquiera de estas dos o ambas puede ser una respuesta correcta. Entonces, dice, ¿qué tan rápido viaja un automóvil? Ese es otro problema. Entonces, dice que en un viaje que hicieron Mariana y Ramón, de Puebla a Oaxaca, una cartera hicieron un recorrido de 344 kilómetros, de Puebla a San José, Miahuatlán, el recorrido es de 152 kilómetros, mismos que pudieron recorrer a una velocidad constante de 110 kilómetros, ya que salían temprano de casa. Entonces se detuvieron a desayunar y tardaron 35 minutos en el desayuno. Cuando retomaron la carretera ya había más tráfico, viajaron a una velocidad constante de 95 kilómetros, ¿no? Entonces, dice, establece una función que nos ayuda a encontrar el tiempo que tardaron de Puebla a San José y de San José a Oaxaca. Dice, ¿puedes calcular ambos tiempos con la misma ecuación? Pues la respuesta sería no, ¿no? ¿Por qué? Porque no está, una cosa no estamos hablando de manera proporcional, debido a que en una fueron a 110 kilómetros y en otra fueron a 95 kilómetros y luego se quedaron 35 minutos desayunando, por lo tanto no podríamos calcular el tiempo, porque entonces hay una función que me ayuda, sería muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo hemos mencionado, ¿no? Porque pues no podemos calcular esa, eh, porque no es proporcional, ¿no? O sea, si armáramos una tabla no podríamos ver que la tabla, quizás, quizás podríamos ver una tabla, por ejemplo, armar una tabla con la primera parte, ¿sí? Y una tabla con la segunda parte, pero no donde expliquen ambas, ¿no? Sería muy difícil. Entonces la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no viajan a la misma velocidad en ambos casos y se detienen a desayunar. Y hay tiempo que no puedo calcular, que no puedo introducir. Entonces, calcula el tiempo parcial de cada recorrido, el tiempo total del viaje y a qué hora llegan a Oaxaca si salieron de Puebla a las 6 de la mañana. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, si van a 110 kilómetros por hora y recorren 300, a ver, dice primero, ¿cuánto fue lo que recorrieron? Ahí, entonces dice que hicieron un recorrido de 344, ¿no? Entonces, de aquí recorrieron 152 kilómetros y luego lo que voy a hacer es
¿Cuánto tiempo se tardaron en recorrer esos 152 kilómetros a 110? Sí, una vez que obtenga el tiempo, que eso sí lo puedo hacer por separado, voy a calcular, voy a sumarle los 35 minutos y a 344 kilómetros, le voy a restar los 152 que ya llevaba y lo voy a calcular cuánto serían con 95 kilómetros por hora. Sí, cuánto tiempo me tardaría en recorrer el resto de kilómetros que están. Entonces, eso sí lo puedo hacer. Luego, como les digo, lo tengo que hacer por separado, poner una tabla, si en un kilómetro, si por cada hora recorro 110, entonces en 152 kilómetros, ¿cuánto tiempo hice? ¿Sí? Y tenga mucho cuidado con la conversión de horas a minutos, porque también solemos confundirnos un poco, ¿no? Pero también, se fijan, podemos aplicarlo de esa manera. Dice, en la medicina, ¿cómo lo podemos calcular? Dice, ¿sabes cuánta sangre tenemos en nuestro cuerpo? Si alguno lo sabe, pues ponle aquí si lo sabe o no lo sabe. ¿Crees que todos tenemos la misma cantidad? Si cree, pues la respuesta es obviamente no. ¿No? Porque entonces, porque hay quienes son más grandes, quienes son más pequeños, ¿no? Incluso los adultos y los niños tienen diferente. Entonces, se dice que calcula, en cada adulto sano tiene aproximadamente 1 litro de sangre por cada 10 kilogramos de masa corporal. O sea, por cada kilo que uno pesa, perdón, por cada 10 kilos que uno pesa, tiene 1 litro. Entonces, puedes establecer una ecuación que nos ayuda a calcular la cantidad de sangre que tiene cualquier persona adulta si conocemos su masa. La respuesta es pues sí, pero quiero que me digan cuál es la fórmula, ¿no? Y está muy sencilla. Aquí recuerden que tenemos una constante, tenemos una variable independiente y tenemos una variable dependiente. Entonces, tenemos que hacer una función que nos ayude a calcular aquí lo que tenemos que hacer aquí. ¿Sí? Y así es como, entonces, ¿cuánta sangre tiene un hombre que tiene una masa de 68.2? Y puedes calcular cuánta sangre tienes aproximadamente de tu cuerpo. Si ustedes saben aproximadamente cuánto pesan, ustedes busquen, bueno, yo peso, no sé, 40 kilos, no sé, 50 kilos, algunos pesan 50 kilos, 40 kilos, algunos un poquito más, porque también depende mucho de su estatura, su peso, y ponerlo así, ¿no? Entonces, ¿en base a quién? En base a la función que nosotros vamos a establecer aquí. Dice, los ingenieros civiles también usan ecuaciones de tal manera que si construye una presa con una capacidad en esta cantidad son 150 mil millones de metros cúbicos, ¿no? Perdón. El río que alimenta tiene un caudal aproximadamente de 70.000 litros por minuto. Entonces, escribe la relación que el llenado de la presa en función al tiempo considerando que la presa está vacía, ¿no? Si imagine si está llenando, bueno, si se llena 70.000 litros por minuto, entonces ¿cuántos minutos tendríamos para llenar estos 150 mil millones? Entonces, dice, si la presa tuviera 3 millones de litros de agua, ¿cuál sería la función de nuestro llenado? Por ejemplo, aquí estamos hablando de cuando está arrancando de cero, y aquí cuando tengo cuando estoy empezando desde un punto. Entonces, cuando empiezo desde cero, siempre debo recordar que como empiezo desde cero, la función siempre se va a ser igual a y igual a kx. Obviamente que para yo establecer la función, lo que tengo que hacer es encontrar el valor de la constante para poder establecer la función que es especialmente para ese problema. Cuando yo estoy empezando de algún punto, puedo utilizar la misma función, solamente que en esta situación voy a aplicar la otra constante que es b, que me va a decir que empiezo de algún punto, que el punto de partida no es cero. Si el punto de partida no es cero, entonces tengo que utilizar esta variable aquí, porque la b me va a decir desde qué punto voy a comenzar. Esa es la diferencia cuando utilizamos este tipo de funciones, ¿no? La b ya empieza desde algún lugar. Entonces, cuando tenemos esta función, pues quiere decir que vamos a empezar desde cero. Pero si se fijan, tenemos que establecer una ecuación de ese tipo, pero yo creo que no deben de tener ustedes ningún problema por hacerlo. Entonces, nos dice, bueno, si ya
calculemos cuándo sería con esto, cuánto sería si llevaran 3 millones de litros de agua y cuánto tiempo tomaría en ambos casos llenar la presa. Y lo podemos hacer con un cálculo. Como verás, las funciones tienen muchas aplicaciones en muchas materias y toma tu libro de física y dice que busquemos al menos dos situaciones, pero creo que no tenemos libro de física, no recuerdo, no sé si lo lleven, pero también podemos aplicar ese tipo de funciones en ese tipo de problemas. ¿Sale? Entonces, nosotros llegaríamos hasta aquí, hasta las 157 el día de hoy. Por favor, todas sus dudas, todas sus preguntas, no olviden mandarlas. Es importante, digo, no importa que si estemos en presencial, asesoría presencial, o ya no sea que lo veamos eh, a distancia a través de los videos, por favor no olviden comentar, hacer comentarios de lo que han aprendido y mencionar todas las dudas que hayan tenido, ¿no? Es saber si tienen alguna inquietud, algo que todavía sienten que se les complica, porque también es importante saber si se les ha complicado algo o no, porque ya casi estamos por terminar este tema. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.